Buenos días, eh, estudiantes del grado octavo. Soy el profe Juan Sierra y el propósito de este video es acompañarlos a ustedes de una manera más eficaz en la comprensión, en el desarrollo de los siguientes talleres. Este es el video correspondiente al taller 3. El tema que nos aborda en este taller es un tema crucial para el nacimiento de la filosofía, que como lo habíamos visto también anteriormente, la ética es como una hijita de la filosofía. Resulta que todos los pueblos, todos sin excepción, antes de la comprensión racional de las cosas, obedecían a una explicación mitológica. El mito entonces es fundamental en el hombre. Nosotros, los seres humanos, hemos conocido muchas cosas a través de la explicación mítica. Por ejemplo, los regalos de Navidad. Todos, o la mayoría, en algún momento, creímos o pensamos que los regalos los traía el niño Dios. Esa es una explicación mítica. Pero este ejemplo me sirve muy bien para poder explicar que nosotros en algún momento, cuando tuvimos un poquitico más de racionalidad, nos cuestionamos esa explicación. Y casi que la mayoría en algún momento quiso ver cómo era el niño Dios. ¿Cierto que sí? Si alguno todavía sigue creyendo que los regalos se los trae el niño Dios, entonces me disculpa si metí las patas. Bueno, ahora, nosotros queríamos evidenciar cómo era el niño Dios. Es decir, a nosotros todavía había algo que no nos cuadraba con respecto a esa idea de que el niño Jesús o el niño Dios era quien nos traía los regalos. Entonces todos en algún momento, la mayoría en algún momento, decidimos quedarnos despiertos a ver cómo era el niño Dios, el niño Jesús. Queríamos verlo, queríamos ver entrar, a ver quién era y hasta de pronto, ¿por qué no?, hablar con él. ¿Por qué no nos había traído el regalo que habíamos pedido la Navidad anterior? Resulta que ese mismo suceso, obviamente guardadas proporciones, sucede con los primeros filósofos en la antigüedad. Resulta que la mitología servía para explicar cómo era todo, es decir, cuál era el origen del mundo. Para los griegos el origen del mundo habían sido los dioses, y entonces todo el mundo creía o todo el mundo pensaba y aceptaba esa explicación mitológica, que en el principio existían los titanes, posteriormente de los titanes sale alguien que se llama Cronos. Cronos engendra varios hijos que a su vez él mismo se traga para que ninguno de ellos lo fuera a suplantar. Y un día la mamá Gea, para que no se lo traguen, para que no se traguen al último hijo que había engendrado, que había sido Zeus, entonces decide envolver una roca en unos trapos, y cuando Cronos viene a tragarlo, realmente lo que se traga es una piedra. Esa es una explicación del mundo. Y para los griegos en su momento, esa era la explicación válida. Si ustedes se van, por ejemplo, a la explicación de la creación del mundo por parte de los mayas, de los aztecas, ellos también tienen una teoría que aparentemente a nosotros resulta incomprensible creerla, pero es una explicación mítica, una explicación mitológica. Y esa es la explicación inicial de todo. Los nórdicos, los chinos, todos y cada uno de los pueblos de la tierra han tenido una explicación mitológica de cómo fue creado
todo lo que hay o todo lo que es. Resulta entonces que estos filósofos, a ellos se les agradece que ellos tuvieron esas primeras incógnitas, esas primeras preguntas, habían cosas en ellos que no cuadraban y ellos necesitaban una explicación. Ese pedir explicación es la razón fundamental de la filosofía y en este caso de la ética. Nosotros siempre debemos asumir el conocimiento con una actitud crítica. Eso es completamente fundamental. Nosotros no podemos asumir y no podemos estar creyendo las cosas simplemente porque alguien nos dijo, porque así han sido siempre. Si así han sido siempre, tenemos derecho a preguntarlas, a cuestionarlas, a replantearlas. Y después de que pasen por decirlo así, ese filtro que nosotros mismos le debemos hacer, entonces ahí sí vamos a tener cómo dar un juicio de valor o cómo emitir un juicio. De decir, listo, ¿era cierto eso que me decían o no? No es cierto eso que me planteaban. Y es completamente válido. Y esa es la razón de dar una materia como ética y filosofía desde temprana edad, desde octavo. Porque ustedes tienen que tener el carácter para cuestionar y para evaluar y para preguntarse. Entonces, el paso de la explicación mítica a una explicación argumentada es el paso que nosotros llamamos el nacimiento de la filosofía o el paso del mito al logos. Logos, entiéndase como palabra argumentada. No es solo la palabra que se transmite porque así me lo dijeron. ¿Se imaginan que nosotros hoy todavía habláramos o dijéramos la verdad porque simplemente así siempre se nos ha dicho que es? Que nosotros le transmitiéramos a nuestros hijos lo que siempre nos han dicho que debemos transmitirle. ¿Por qué? Porque así me lo transmitieron a mí. Y eso no puede ser. Es decir, nosotros tenemos la capacidad de cuestionar y de asumir una nueva verdad. Ese es el propósito entonces. Pero resulta que hay unas implicaciones éticas. Uno, ¿usted para qué lo hace? ¿O con qué propósito lo cuestiona? Si usted no tiene un propósito a la hora de cuestionar, entonces realmente no tiene validez o al menos no lo suficiente como para poder decir que es válido el cuestionamiento. Usted tiene que tener un propósito. Ese propósito puede ser que no lo satisface la respuesta que le dan. Como cuando usted le hace una pregunta a un profesor y el profesor le responde, porque sí, cierto que ustedes dicen, esa no es una respuesta. Ustedes de antemano ya tienen esa actitud crítica porque ustedes no se sienten satisfechos con esa respuesta que les están planteando. Ahora, ese paso del mito al logos de manera histórica se da más o menos aproximadamente para el siglo VI antes de Cristo, ¿cierto? Y entonces, a través del texto o en el taller, yo utilizo la figura de Prometeo. La figura de Prometeo es un semidios en la mitología griega. Es un semidios que resulta que se le da por robarle el fuego a los dioses y entregárselo a los hombres. ¿Y cómo así? Resulta que antes, y eso nosotros lo sabemos por historia, anteriormente los hombres no disponían del fuego, ¿cierto? Según la ciencia, hoy se podría decir que el fuego fue producto de un accidente. Que los hombres conocieron el fuego fue porque caían rayos o porque se generaban chispas o porque se generaba mucha temperatura y se producía el fuego, pero como tal el hombre no lo dominaba. Podríamos estar hablando del hombre cavernícola, ¿cierto? O del hombre en las edades de la prehistoria. No dominaba el fuego. Pero hay un punto en la historia o en la prehistoria donde el hombre comienza a dominar el fuego. No se sabe a ciencia cierta por parte de la ciencia, valga la redundancia, en qué momento exactamente ocurrió. Pero entonces los griegos dijeron, ese momento ocurrió cuando Prometeo se los entrega a los hombres y les dice cómo es que lo domina. Porque antes de que Prometeo se los entregara
a los dioses, entonces a los humanos, perdón, los humanos tenían que implorarle a los dioses para que les dieran fuego, tenían que hacerle oraciones, rezos, súplicas, y entonces Zeus, en medio de su benevolencia, como el rey, el dios del rayo, entonces le daba fuego a los hombres. Con este acto, entonces, los hombres ya no tenían que rogarle a Zeus para que les diera fuego. Entonces, eso despierta la ira de Zeus, porque entonces ya los hombres dominan el fuego, y lo que viene y hace con Prometeo es que lo encadena. Lo encadena en una isla o en una costa. Y lo encadena de tal manera que cuando suba la marea, él aparentemente se ahogue, pero realmente él no puede ni morir ahogado, porque él es un semidios, él tiene las características o la inmortalidad de los dioses, aunque sí puede sufrir. Y entonces cuando sube la marea, su cuerpo vuelve y se restituye. Pero cuando baja la marea, vienen las aves de rapiña y se lo devoran, pero él no puede morir. Y cuando vuelve y sube la marea, entonces él vuelve nuevamente a renacer o vuelve nuevamente a tener cuerpo. Resulta que es un eterno suplicio el que tendría que vivir Prometeo. Y como segunda consecuencia, entonces están los males de Pandora. Y es una cajita, un cofrecito que le dan a guardar a Pandora, donde se encuentran todos los males de la humanidad. Entonces, desde la desobediencia proviene los males. Si nosotros vamos, entonces, por ejemplo, a la Biblia, nosotros también nos podíamos encontrar con este fenómeno. A partir de la desobediencia, entonces se abre un cofrecito donde vienen todos los males de la humanidad. Antes de destapar ese cofre, todo era perfecto. Esa es una explicación mítica de cómo es que se dio el mal y cómo es que el hombre tiene el fuego. A nosotros no necesariamente nos satisface, porque entonces yo me podría preguntar, entonces voy a viajar por todo el mundo a ver dónde es que está, o dígame en dónde es que está Prometeo todavía encadenado, para ir a llevarle un vasito con agua, no sé, o una gaseosita. A nosotros ya no nos satisface la explicación mítica, y aún así, ese es uno de los puntos que ustedes me deben desarrollar. Hay una de las preguntas que plantea, entonces, hoy nosotros todavía que conocemos a través del mito, todavía qué creencia asumimos, pero no nos termina de satisfacer. Voy entonces a hacer una breve explicación de las preguntas que se encuentran en el taller brevemente. Realiza el ejercicio de explicar a través de un mito una realidad ya sea que así la hayas conocido o hayas escuchado de ella. Lo que estoy pidiendo es que usted haga un ejercicio de mirar hacia atrás y usted identifique un tipo de conocimiento que usted tiene con mito, es decir, algo que usted hoy todavía asuma, aunque de pronto no con esa conciencia hasta el día de hoy, pero que usted lo asuma de manera mítica, que no necesariamente tenga una explicación, pero usted lo asuma o usted lo haya escuchado o usted crea que efectivamente así es. 2. Con sus propias palabras, explique en qué consiste el concepto de mito. Quiero que usted me haga una construcción mental y sea capaz de reflejármela en un texto. Usted sea capaz de explicármela. Acá no vaya a buscar en un diccionario, porque obviamente las respuestas en un diccionario no necesariamente llevan implícito un concepto. Yo quiero que usted me dé cuenta del concepto que usted pueda haber asimilado por mito. 3. Mediante un cuadro comparativo identifique los aspectos más importantes de cada una de las dos maneras de pensar y conocer. Es decir, me va a establecer las diferencias que puedan haber a través de un cuadro comparativo entre el mito y el logos, ¿cierto? Un ejemplo de ello, el primer aspecto, podría ser la verdad que es para el mito y la verdad que es para el logos, ¿cierto? Usted me podría decir, la verdad en el mito es aquello que me ha sido transmitido, aquello que los pueblos dan por cierto, pero resulta que en el logos la verdad es aquello que yo puedo ser capaz de explicar
y evidenciar. Si yo lo puedo explicar, pero no se puede evidenciar o nadie lo puede hacer visible o nadie lo puede conocer, realmente es verdad, queda en tela de juicio, entonces no necesariamente es verdad. Ese sería un primer aspecto. Yo estoy pidiendo por ahí 3 o 4 aspectos que usted me compare. 4. Si la filosofía es el uso adecuado del logos, ¿por qué en la actualidad aún se conservan pensamientos mitológicos? Si nosotros hoy podríamos decir que nosotros todo lo argumentamos, ¿por qué hoy todavía pueden sobrevivir algunos de esos mitos? Esa es la pregunta. Espero muy buenas argumentaciones. 5. ¿En qué sentido podría entenderse que la idea de Colombia como una nación libre y soberana puede llegar a ser solo un mito? Es decir, a nosotros nos han dicho que Colombia es libre y soberana, pero realmente si nosotros nos ponemos a analizar a profundidad, no somos ni libres ni soberanos. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a un montón de intereses que son de otro lado. Entonces a nosotros, ¿por qué nos siguen diciendo eso? Y nosotros, ¿por qué seguimos creyendo eso? Eso es algo que se nos ha transmitido, que dice la Constitución, y aunque nosotros no lo veamos, a nosotros se nos sigue diciendo. Entonces la pregunta sería, ¿eso cómo puede suceder? Explíqueme entonces, si es tan amable. Esa pregunta es una línea transversalizadora y espero muy buena respuesta con el área de cívica, que precisamente ese es el tema de cívica, ¿cierto? La constitución política. 6. A través del logos, ¿cómo podría usted ayudar a mejorar a través de la participación ciudadana en la situación actual de corrupción del país? Nosotros podemos ver que nuestro país es uno de los más corruptos en el mundo. Pero realmente a nosotros la filosofía, y en este caso particular el logos, es decir, la argumentación, la palabra, el explicar, nos puede ayudar en mucho. Yo quiero que usted sea capaz de pensar cómo podría nuestro logos o nuestro pensamiento, nuestras explicaciones, ser capaces de ayudar a ese mejoramiento de esa corrupción que nosotros vivimos en Colombia. Listo, muchachos, ese es el taller de ética y filosofía. Espero entonces las preguntas, si alguien tiene preguntas adicionales, espero que les sirva mucho este video y hasta que nos podamos ver nuevamente. Espero que les vaya muy bien en el taller y no sin antes decirles que los felicito, han estado haciendo un trabajo muy bueno, nosotros reconocemos que no es fácil para ustedes trabajar desde sus casas, pero realmente se demuestra que nosotros no nos conformamos o no nos dejamos amedrentar o no nos dejamos asustar de las dificultades. Y los exhorto, si de pronto está pensando cancelar, si de pronto está pensando tirar la toalla, vamos para adelante. Que cuando las cosas se ponen difíciles, nosotros ahí es que demostramos de que estamos hechos. Y nosotros tenemos mucho por qué luchar. Listo, saludos a sus familias, que estén muy bien y hasta una próxima vez. Muchas gracias.